Bueno, vamos a recibir con un fortísimo aplauso, como se merece, a nuestra invitada. Tiene su propia escuela de escritura y es feliz con la etiqueta de precoz y con sus gatos. Espido Freire. Amiga. Bueno, ahora mientras nos colocan las sillas, vamos mientras tanto, mira, hay una presencia muy importante que han venido estos días aquí a Valladolid, y yo sé que tú eres una persona muy sensible y valoras muchísimo la presencia de Aspace. Aspace es una asociación de parálisis cerebral de Valladolid. Está Alicia Mateos por aquí, la vemos, está por aquí por algún lado. Allí. Ahí está, es que está ahí al fondo. Bueno, encantado de tenerte. ¿Llevas micrófono? No, le facilitamos un momentito el micrófono para que nos diga muy rápidamente qué es Aspace y sobre todo la labor tan importante que está haciendo, y que aquí hemos tenido el honor también de tener como visitantes, como presencia física estos días, y nos hemos hecho fotos porque hay un calendario solidario también con ellos. Alicia, buenas tardes. Hola, muy encantado buenas. de tenerte aquí. ¿Qué es Aspace y cuál es vuestra labor? Aspace es una asociación privada sin ánimo de lucro que trabaja a favor de las personas con parálisis cerebral de afines y sus familias. Estamos ubicados aquí en Valladolid y lo que hacemos es trabajar a favor de las personas con parálisis cerebral y estas familias en todos los ámbitos posibles, tanto en la defensa de sus derechos, apoyo a todo lo que puedan necesitar, tratamientos, rehabilitación, soluciones habitacionales, residencia, centro de día, tratamientos completos. Y que habéis tenido presencia en la literatura de Dolores Redondo también, ¿verdad? Sí, eso es. Y además es que hemos estado comentando que este verano nosotros hemos hecho el campamento en el albergue de Lecaruz, de Aspace Navarra. Entonces, bueno, pues al final la sintonía de todas las entidades que trabajamos a favor de este mismo colectivo. Estamos en toda España, cada provincia a la medida de nuestras posibilidades, pero bueno, esa unión de entidades al final nos hace fuertes y es la defensa de la lucha de las personas con parálisis cerebral. Tan importante vuestra labor. Gracias por estar aquí. Sois muy necesarios. Gracias. 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 Espera, cuando quieras. Bueno, Espido Freire, qué ilusión tenerte aquí en Valladolid, y además te quiere dar la enhorabuena y darte todos los honores tu buena amiga, Dolores Redondo. Bueno, pues quiero decirte que es un inmenso honor para nosotros que hayas aceptado acompañarnos. Sabemos que vienes de un viaje muy largo, de muchos días fuera de casa, que hay alguien muy especial, cubierta de pelo, esperándote en la puerta de casa y que te han mirado muy mal cuando has llegado y has salido tan rápido para Valladolid. Gracias por el esfuerzo, porque te pillamos entre viajes, y gracias de todo corazón por querernos tanto. Sabes que te queremos, que llamamos los dos y vamos a disfrutar de ti. Gracias. Muy bien. Querida Dolores, querido César, muchísimas gracias. La mención a Lady Macbeth, mi gata, es valoradísima. Ella está convencida de que es el centro del universo y en estos momentos lo es, gracias a tu mención. Al contrario, el placer es mío. Ha sido una maravilla ver el recorrido por las 3 ediciones anteriores. Parecía casi mi agenda. Estaba pues desde Juanito, a Arturo, a Santiago, a mi querida María, bueno, a las 2 Marías, ¿no? María Dueñas y María Oruña. Víctor lo del cierto, Árbol, sí, todos, estaban todos. Javier Sierra, también buen amigo. Y lo cierto es que unirme a esta nómina, Alicia, Julia Navarro, bueno, me dejó varios, ¿no? Pero lo cierto es que unirme a esta nómina es una maravilla. Es complicado después de haber escuchado a mi primo el poeta, pero por la tarde viene otro primo poeta, que es Miguel Gane, de manera que vamos a hacer todo lo que se pueda. Y advertiré a Antonio que tenga cuidado, porque los poetas siempre nos comen el tiempo, nos roban el corazón y nos quitan el sentido. Oh. Bueno.
¿Cómo empezamos una charla con alguien tan maravilloso como Espido Freire? Y la última vez que compartimos espacio fue en un programa de cine, porque es una cinéfila de pro, además le encanta, y nos sorprendió con cosas como que ¿te gusta el western? Mucho. Ay, que es muy difícil que a las mujeres les guste el western, por ese carácter machista. El bueno, el feo y el malo, los spaghetti western, disfrutas con... Más que con los spaghetti western, Con que los- también, con el western, sobre todo con Solo el ante el western peligro. como tal, un John Ford o un Solo ante el peligro, que es sin duda mi western favorito junto con Centauros del desierto. Yo creo que esto tiene que ver con, como casi todo en la vida, ¿no? Con el cine que veía de niña. Claro. Y tuvimos la suerte, yo nací en el 74, hagan cálculos, tuve la suerte de durante mi primera infancia tener una muy buena programación en televisión pública de cine clásico. Y por lo tanto nos tragábamos, después de los dibujos animados, como quien no quiere la cosa, pues de Aquí a la eternidad, La gata sobre el tejado de zinc, esas eran ya más por la noche. Sí, esa era la subida de todo. Y ya. westerns Claro. sin ningún tipo de límite, y creo que eso educó en cierta medida también un gusto determinado, que luego recuperé cuando comencé a leer los originales en los que se habían basado muchas de esas películas. Algunos eran guiones adaptados y otros eran relatos o novelas que para nosotros habían pasado inadvertidos en España, pero que en Estados Unidos eran auténticos clásicos. Y además está muy vinculado a la búsqueda del héroe, está muy vinculado a esa necesidad de ir más al oeste o más allá, o de encontrar o de volver a Ítaca, de encontrar un sentido en un mundo que está plagado de violencia, que está plagado de pruebas y en la que el único sentido es ser fiel a uno mismo o a una misma. Casi no hay westerns protagonizados por mujeres, pero que sí que podemos encontrar una traducción muy inmediata en otros formatos. Efectivamente. Y bueno, y luego tu otra gran afición cinematográfica viene de una literatura gótica que a ti te apasiona, que es Lord Byron y todo ese estilo británico, estilo inglés, y que también han dejado magníficas películas. Y me recordabas, Moisés, me encanta Remando al viento, Remando al viento. de Gonzalo Suárez. ¿La han visto la película? Es una maravilla, recrea una noche muy especial además. Sí, en mi caso no es tanto la atmósfera gótica como el elemento romántico que se genera. Romántico entendido no como la pasión amorosa de la que nos ha hablado antes Marwan, ¿no? Y sobre todo la pasión de la ruptura amorosa, sino la exaltación de los sentidos, el cambio que se produce a finales del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, en todo, en la música, en la literatura, en la estética, en la pintura, con un antes y un después que tiene que ver con la irrupción de artistas jóvenes que entienden el mundo de otra forma. Y ahí, en literatura, tanto en poesía como en novela, tenemos, como tú decías, una noche mágica, una noche de junio, en un año sin verano, en la que en Villa Diodati unos cuantos exiliados, lo que ahora llamaríamos unos punkis o unos inadaptados, se juntan y tienen una apuesta. Hace demasiado frío, no pueden salir ni a jugar, ni a pasear, ni a navegar, y por lo tanto se desafían entre ellos a escribir la historia de terror más espantosa que se les ocurra. Los dos poetas, que son a la sazón Lord Byron y Percy Bysshe Shelley, abandonan enseguida. Los poetas no son de fiar. Pero tenemos a dos personajes secundarios. Una jovencita, la novia de Shelley, que es Mary Wollstonecraft, que luego será Shelley, ¿no? La hija de Godwin, de uno de los filósofos anarquistas más importantes de la época, que intenta escribir algo que le ha perseguido desde hace mucho tiempo, un fantasma, un monstruo. Cuando ella nació, su madre murió. Por lo tanto, ha arrastrado siempre esa sensación de que ha sido, en cierta medida, un agente del mal, un agente terrorífico. Y por otro lado, hay un joven doctor, John Polidori, que no acaba de encontrar su sitio, está realizando el viaje como un secretario de Byron, pero Byron ya se ha cansado de él. En realidad todos se han cansado, el pobre Polidori, que es muy pesado, muy intenso. Fíjate que 4 personajes hay ahí. Y luego tenemos otra más, tenemos la hermanastra de Mary, que es a su vez amante de Lord Byron y una de las primeras fans, una de las chicas que lleva al máximo, ¿no? la idea de fans, está ya embarazada de la que será una de las hijas de Lord Byron y que se encuentra en un segundo plano. Tenemos 5 y tenemos al mayordomo Fletcher, que está sirviendo y uniendo a todos ellos. Entonces, de esa noche, como digo, solamente Polidori y Shelley crearán 2 obras. Una se llamará Frankenstein
y la otra se llamará El vampiro. Y de ahí surge gran parte de lo que ahora entendemos como la literatura contemporánea, no solamente de horror, sino también de introspección psicológica, de generación de mundos nuevos, al mismo tiempo que en Inglaterra, en esa misma época, estaba escribiendo una señorita solterona llamada Jane Austen. Es decir, tenemos por un lado el final del mundo neoclásico, de una literatura mucho más ordenada, mucho más regida por normas, regida por las apariencias, y la irrupción como un volcán, literalmente, que va a acabar con todo eso y nos va a traer un sistema nuevo. Y nos va a traer a Beethoven, y nos va a traer la idea de que los pueblos pueden traer su propio destino y lo pueden elegir. La idea de que cada ser humano puede alzar su voz. Nos traerá también no solamente la idea del voto, sino también la del feminismo. Nos traerá tantas otras cosas que si no nos damos cuenta de que somos hijos de esa época, estamos deshonrando a nuestros abuelos, bueno, a nuestros abuelos en sentido literario. Todo eso nace esa noche mágica de tormenta, donde hay, bueno, más o menos, ¿no? Vamos a simbolizarlo en Sí, esa lo noche. Por simbolizamos. supuesto, nace casi una década antes, Claro. un par de décadas antes en Inglaterra y a finales del 18 en Alemania. Pero eso ya sería ir de mucha hondura. Vamos a simbolizarlo ahí porque hay un antes y un después. Y además está fijado y documentado. Y eso es lo que a ti te atrapa, como esa literatura británica atrapa el sentimiento, el corazón, la forma de ver el alma, ¿no? Pues aunque me has dado el doble título de filosofía, yo en realidad soy licenciada en filología inglesa y a mí quien realmente me apasiona de la literatura inglesa es Shakespeare, pero he acabado especializándome sobre todo en el siglo XIX, precisamente porque a la hora de estudiar o de profundizar en novela contemporánea, ahí es donde muchas veces encontramos esos orígenes. No despreciemos tampoco los anteriores clásicos, ni al siglo de oro español, ni a los otros movimientos. Pero ahí es de donde nacen gran parte de los personajes que luego irán desfilando por gran parte de nuestras novelas también. Y es donde aparece un nuevo entendimiento del mundo, una forma de comprender el amor, por ejemplo, que surge casi con eso, la rebeldía. El desamor. También el desamor. Pero sobre todo el amor, el romanticismo. Sobre todo el amor, el concepto del amor desesperado, de que si el amor no duele, no es un amor real. Si no existen, bueno, claro, esto está muy vinculado a lo que ahora entenderíamos por amor tóxico, ¿no? Es decir, los celos, la posesión, pero eso eclosiona ahí. Ya Lope de Vega había hablado de ello, con lo cual no inventan nada, pero sí que lo imponen y sobre todo lo generalizan. Y por supuesto todo esto con el pánico de los padres que ven como los hijos y sobre todo las hijas se vuelven locas por leer novela y por leer poesía. ¿Y Frankenstein es una novela de terror o de amor o de la soledad? Frankenstein tiene prácticamente de todo. De hecho, Mary Shelley genera ahí un auténtico Debate, matriz, no sé cómo decirlo, una bomba en potencia que irá estallando de forma diferida a lo largo de las distintas décadas. Porque se puede leer como una novela casi científica, una novela en la que se está hablando del futuro. Para nosotros ahora el hablar de animar el tejido muerto no es nada futurista, pero en su época sí que lo era. Tenemos una historia de amor y tenemos también una historia de horror. Tenemos la reivindicación de aquel que es diferente y que Exacto. no se puede integrar, pero también tenemos el espectáculo de un monstruo perseguido Con que el se va a repetir linchamiento, tanto, ¿no? claro. Entonces, como hace toda buena novela y como la literatura que perdura en el tiempo logra, hay distintas capas de lectura. Antes Marwan hablaba de cómo no podemos forzar a nadie a leer algo que no desee. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. También es verdad que muchas veces desechamos una literatura considerada más seria o más elaborada por miedo, porque realmente nos han colocado barreras entre el conocimiento y nosotros mismos. La mayor parte de los clásicos ya los hemos intuido a través de adaptaciones cinematográficas o de series o de otras novelas. Pero la gran literatura lo que nos permite es leer según el conocimiento y según la edad e incluso según el interés que en ese momento tenemos. Lo admite todo, lo acepta todo. La literatura que es más de entretenimiento o más de divulgación o más perecedera tiene el atractivo de hablarnos del aquí y el ahora, pero muchas veces no perdura tanto. Y le añadimos aquí la poesía. Decía Marwan, es muy difícil ser poeta y ser reconocido porque es complicado escribir tan bien. ¿Es más fácil hacer poesía o novela?
o ensayo, como en tu caso, y ahora vamos a hablar de su último libro que tienen allí para que puedan firmar, puedan comprarlo y firmar. Ha tocado todas las disciplinas, le encanta la filosofía, como bien decía antes, la historia. En novela, por ejemplo. Yo creo que hay personas que tienen una facilidad mayor para un género o para otro. Y el de la poesía requiere de unas condiciones previas, la musicalidad, la intuición, la sinestesia, la capacidad de atrapar el universo en un instante, por ejemplo, que tiene mucho de innato y que se pierde a veces con la edad. Hay muchos poetas que dejan de escribir, hay otros que no. Pero así como el novelista muchas veces tiende a ganar con la edad y tiende a convertirse en mejor escritor según pasa el tiempo y gana en experiencia y por lo tanto lo integra también en sus novelas, muchas veces el poeta es un fuego que se apaga en sí mismo. Oh. Estaba ahora en este viaje al que hacía referencia Dolores, estaba en Gales y he seguido parte del recorrido de Dylan Thomas. Es uno de los referentes claros de alguien que se autodestruye con solo 39 años, ¿no? Y que después será la fuente de inspiración, por ejemplo, para Bob Dylan, pero también para Leonard Cohen y también para tantos otros autores. En el novelista hay un proceso muchas veces de reflexión y de captar lo que está ocurriendo a su alrededor y transformarlo y traducirlo de una forma más literal. Margon también hablaba de algo que es muy interesante, ¿no? Del salto del siglo pasado, del siglo XX y la sociología, al siglo XXI y la psicología. Eso se ha notado mucho en novelas autorreferenciales, en novelas en las que muchas veces el autor da la impresión de que se olvide de que existe un lector al otro lado. Casi todos queremos escribir y contar nuestra versión y somos menos proclives a escucharla. Eso es muchas veces más propio de un poeta que de un narrador. El narrador observa generalmente desde la periferia y desde la periferia, desde sentirse así fuera, intenta explicar el mundo. Y el ensayista hace algo parecido, pero desde una postura mucho más intelectual. Debe muchas veces de olvidarse de emociones y de sentimientos para pasar al análisis. Yo me siento más cómoda en la prosa, aunque he escrito poesía, me publicó un libro Ana María Moix, y uno de los recitales, por ejemplo, de poesía que llevé a cabo, que me lo pidió Fernando Marías y Raquel Lanceros, hablaba de poesía, de sexo, porque así la cosa es fácil, y compartía además escenario con Aute, de manera que bueno... maravilla. Sí. Qué casting. Fue excepcional y además se repitió muy pocas veces y ahora ya no se puede repetir por razones obvias. Faltan dos de los integrantes más importantes, Fernando y Aute, Luis Eduardo, y lo cierto es que lo que yo aprendí allí es que el tipo de desnudez al que accedemos cuando escribimos poesía o cuando escribimos relatos es totalmente diferente. En el novelista muchas veces el lector intuye al autor, pero es que en el poeta lo identifica instantáneamente. Entonces la sensación de encontrarse en primera fila es totalmente distinta. Y el ensayo a mí me aporta algo que creo que es interesante, que tiene que ver con no ya explicar el mundo, sino entender el mundo en el que me encuentro y ofrecer una visión de algunas de mis preocupaciones principales, los viajes, la literatura, la historia, la voz de los olvidados, todo aquello en lo que creo que no fijamos la mirada de una manera abierta y que queda en los márgenes. A mí siempre me ha interesado aquello de lo que no se habla. Me ha interesado aquello que ocultamos como autores y como persona y también aquello que la propia sociedad tiende a olvidar, tiende a relegar. Por eso es tan importante que estén representadas las personas con capacidades diferentes. Por eso es tan importante que se escuchen voces diferentes, que en muchos sentidos el poder que nos da la palabra y que nos da la presencia esté mejor repartido de lo que está ahora. Y lo hablo desde mi situación de una persona privilegiada que lleva 25 años publicando y siendo escuchada. Pero es cierto que así como a mí me abrieron paso los autores de la generación anterior, nosotros debemos trasladar también esa generosidad a quienes están comenzando ahora, muchas veces incomprendidos por nosotros mismos, porque tienen otros medios de expresión, otros intereses y otra forma también de aprehender lo importante. Y solamente así concibo el mundo y así es como lo intento también compartir con vosotros. Qué bonito, qué reflexiones. Una mujer que llega a la literatura, pero porque deja la música, de la que tenías unas cualidades
innatas y que podías haberte dedicado perfectamente a la música. Sí, pero no como la que han escuchado, ¿eh? Pues sí, y además lo puedo decir sin ningún tipo de vanidad porque fue algo que no aproveché ni continué. En Euskadi, en el tiempo en el que yo estaba creciendo, y también ahora, claro, la tradición musical ha sido constante. Entonces era muy habitual que con 5 añitos más o menos comenzáramos a estudiar música. Claro. Y ya entonces vieron que tenía una voz bonita y que tenía muy buen oído, sobre todo, que tenía muy buenas capacidades naturales. Eso es innato, eso no se aprende. Hay una parte que es natural y hay otra parte que es trabajo, estudio, disciplina, intuición, aprendizaje, escucha, ¿no? Pero la parte que venía de serie, por así decirlo, la poseía. Y bueno, casi por probar, mi hermana mayor, que es profesora de música, me llevó al conservatorio a que hiciera una prueba con 11 añitos para ver en qué momento me encontraba. Y me admitieron. De hecho, saqué el número 1. Durante mucho tiempo tuve el récord de nota y de edad. Y a los 12 años comencé ya a estudiar ópera. Y debuté a los 14 en el Vaticano. Eso no lo puede decir mucha gente. Eso no lo sabían, ¿eh? En el Vaticano. Sí, en el aula Paulo VI. Y durante los siguientes años compaginé la música, el estudio musical con los conciertos musicales, con la compañía que entonces acompañaba a José Carreras, que acababa de regresar después de haber estado muy enfermo con la leucemia, y mis estudios de secundaria. Y ya cuando acabé secundaria había que tomar una decisión. La universidad, la dedicación profesional a la ópera o qué hacer. Y mi experiencia había sido muy agridulce. A mí me había, sí, incluso diría que muy agria, más que dulce. Había una parte positiva que tenía que ver con el escenario, que a mí siempre me ha encantado, que tenía que ver con compartir con personas desconocidas, yo bajo los focos casi ciega y ustedes en la oscuridad, algo que nos unía por un momento, algo que se convertía en dichoso y en extraordinario y a veces en un hilo de lágrimas. Tan bonito, el poder de la música. ¿Y qué pasó ahí para qué? Pues ocurrieron varias cosas. La principal es que no era mi vocación real. Ajá. Después a mí me pesaba cada vez más el hecho de ser una intérprete y de no ser una autora. Esto puede parecer una tontería, pero cuando se canta no eres exactamente tú, sino que te conviertes en un personaje. Un personaje al que das, obviamente, tu rostro, tu carne, Y para mí, en aquel momento de la adolescencia, era muy importante saber quién era yo y reivindicar una voz propia que sí que se estaba manifestando a través de relatos y a través de la literatura. Y por otro lado, no tuve muy buena suerte con la gente con la que di. Es un mundo competitivo, es un mundo feroz en muchos aspectos. Yo era muy jovencita, era muy vulnerable y viajaba sola desde los 14 años. Mis padres me adoraban, pero la condición propia de ese mundo musical hacía que yo viajara joven y fuera muy vulnerable. Y era muy perfeccionista, tenía todas las características propias de una artista en ciernes y por lo tanto la factura emocional y psicológica que me pasó me llevó casi me llevó a una enfermedad mental, a un trastorno de la alimentación y casi al suicidio. Y había que elegir. Ya no era entre la música y la literatura o continuar estudiando, sino entre continuar viva o continuar por un camino que se abría muy prometedor, pero que a mí me estaba haciendo profundamente infeliz y que me estaba desgarrando en muchos aspectos. Y bueno, no lo hice del todo bien porque lo fui dejando por etapas en lugar de tomar una decisión, pero con 17, 18, 19 años, ¿quién puede tomar una buena decisión, no? A la primera. Y marché a la universidad, abandoné toda conexión con la música, que he retomado luego más tarde. Sí. Ahora en Radio Clásica tengo un programa con Martín Yade en el que hablamos de notas a pie de página, o sea, literatura y música clásica, pero en aquel momento ese camino quedó cerrado y quedó felizmente cerrado. Al poco tiempo me recuperé y quedó también perfectamente claro que lo que yo necesitaba era lo que había escogido, que era centrarme en generar una obra y que esa obra fuera mejor o fuera más mediocre, transmitiera aquello que yo era, aquello que yo sentía, aquello que de una forma o de otra notaba que era connatural a mí. Bueno, por supuesto la experiencia de convertirme en heroínas distintas o de acercarme a esa gran ópera del 19 también o de principios del 20 fue muy valiosa. Leer una partitura, aprender a componerlas, porque estudié también composición musical. El hecho de entender las distintas voces fue clave para mi novela, por ejemplo, Melocotones helados. El uso del silencio. Todo eso, nunca el tiempo se pierde, ¿no? Todo aquello que estudiamos o todo aquello que leemos, aunque reneguemos de ello, acaba formando
una pequeña capa, un pozo determinado. Pero fueron años muy complicados, fueron años a los que no desearía volver de ninguna de las formas. ¿Y cómo llega ese momento, ¿no?, de el Premio Planeta, la más joven en ganar el premio con Melocotones helados, que supuso para ti, después de lo vivido, una reafirmación, ¿no? Como escritora, sirvo. Si te soy sincera, la reafirmación real había llegado 1 año y medio antes con la publicación de la primera novela, de Irlanda, que fue para mí un hito más importante que ganar el Planeta, porque era la primera novela y era la demostración de que no me había equivocado tanto, porque yo había sacrificado mucho. Yo vengo de una familia de origen humilde, gallegos emigrados en Euskadi, y por lo tanto mi gran oportunidad de ver mundo, de salir de un ambiente muchas veces muy estrecho, muy cerrado, en el que yo no me sentía bien, era la música, y había cerrado esa puerta. Y claro, estaban las expectativas de profesores, de la propia familia, de los padres. Y yo empeñada, no, yo quiero ser escritora. Bueno, hija, pero no sé, saca posiciones, algo, ¿no? Y yo, no, yo valgo, yo soy, yo puedo, ¿no? Esa seguridad arrolladora que tienen muchos jóvenes, en mi caso era un poco exagerada. Y de pronto pude decir, sí, tengo el primer contrato y tengo mi primera novela publicada. Comenzaron las traducciones, comenzó la atención también de la crítica, y ahí fue donde yo me sentí ya más segura. Había estudiado edición y publicación de texto, siempre tenía un plan B, pero ahí llegó esa demostración. Y después, muy rápidamente, cuando yo no lo esperaba, ni mucho menos, gané el Premio Planeta. Y ahí fue donde el gran público conoció Melocotones helados y conoció también mi obra. Y yo lo viví casi como otra gira de música. Es decir, mucha gente decía, estás muy tranquila, no parece que estés nerviosa. Y yo, ¿por qué iba a estar nerviosa? Iba a la hostia de Bilbao. A ver, Planeta, 25 años, ¿qué vamos aquí a...? Ese momento Planeta que hemos compartido. Además voy a contar una anécdota. Sí, cuenta. Cuando yo ya vi que quedaba o ganadora o finalista, porque como sabe muy bien sí, Dolores, ahora quería compartir este momento. La cena del Planeta va eliminando novelas y quizás mi agente lo supiera, pero yo no tenía nada claro que pudiera ganar ese premio. Pensaba que quedaría bien situada, pensaba que quedaría, pero hasta que no se mencionó mi nombre, que además hubo un La La Land, primero se dio como ganadora la novela finalista y luego rectificaron y fui yo. ¿Quién era encima? Sí, pero, o sea, la tensión hasta el último momento. ¿Y firmabas como Espido Freire o eras Sí, yo siempre, firmé como Espido Freire, me presenté con mi nombre. Total, si no iba a ganar, ¿qué bastaba, no? Cuando estaba yo esperando ahí, el único momento de tensión fue ahí, cuando quedábamos 3, quedamos 2, y cuando quedamos 2 dije, horror, está fuera, caiga quien caiga. Y en aquellos momentos, como ustedes recordarán, era un programa en el que muchas veces las preguntas eran incisivas, en las que te jugabas tu capacidad de ingenio y de responder. Y yo no sé si incluso si fue Sergio quien me cogió justo cuando gané cuando me dieron el galardón y subí allá y empezaron a preguntarme, ¿qué tal? ¿Qué sientes? Y yo, bien, muy bien. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Vas a llenar huecos? Y yo, sí, siempre hay huecos. Aparecí más de una vez en el programa, pero recuerdo que mi gran preocupación era atender bien a caiga quien caiga y después no salir demasiado espantosa en las fotografías, porque había tal enjambre de fotógrafos y demás. Todo el otro ya lo tenía controlado, todo el otro eran las entrevistas, el viaje, la gira, pero hay esos pequeños momentos en los que una no es una, sino que se entrega a los demás y los demás la juzgan, que eso me daba más cuestión. Y por cierto, quien me entregó el premio además fue el último año en el que bajó el viejo señor Lara. A partir de ahí ya no se presentó en público, y quien me lo presentó fue quien me lo dio fue el ministro de Cultura de entonces, que era Mariano Rajoy. Con lo cual hay una foto muy peculiar allí, ¿no? También irrepetible en estos momentos. Pero fue una cosa muy curiosa. Yo no veía nada por los flashes de los fotógrafos, me llevaban para acá, me llevaban para allá, pum, y a partir de ahí ya comenzó lo que significaba el premio, que era una oportunidad que en ese momento no podía desaprovechar. Y hasta aquí. Fíjate qué bonito, porque cada una de las autoras... Por favor, hay un micrófono aquí para Dolores, porque
cada uno de los autores que han ganado el Planeta, ayer nos lo comentaba Alicia Jiménez Barlet, lo vivió de una manera diferente. Acabamos de escuchar a Espido Freire. Yo estaba en el de Alicia. El de Alicia estabas también. Sí, sí. ¿Y cómo vivió Dolores Redondo con los nervios? ¿Cómo se vive ese instante? Sobre todo el que tú decías, Espido, ay, 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 que voy quedando entre la terna última. ¿Cómo lo vivió Dolores? A ver, el micrófono de la jefa. A ver si así. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ahora. Fíjate que, claro, yo tengo mi propia visión, pero esta semana tengo una nueva porque Megan Maxwell me contó el otro día que ella estaba en la cena de mi premio, sí, y bueno, que estaba en la mesa justo de detrás de la mía. Y que, bueno, ella iba oteando por la sala intentando adivinar quién, sobre todo quién se había presentado, ¿no?, entre los que estaban. Y me contó que hubo un momento que en las últimas votaciones, que ya estás que te mueres. Yo recuerdo que no pude tomar ni un bocado, tenía el estómago cerrado, era una cosa. Pero bueno, yo disimulaba, yo estaba allí. Y ella dijo que hubo un momento en que lo supo, porque en las semifinales, digamos, en la penúltima votación, yo metí la mano bajo la mesa y Eduardo, que estaba a mi lado, me agarró muy fuerte y la paró debajo de la mesa, porque yo debía estar temblando, y te sujetó y te paró ahí. Y ya te vi, pues, que le dijo a su acompañante, le dijo, Dolores Redondo se ha presentado al Planeta, está que se muere. Y eso que yo tenía la mano por debajo. Porque ibas con seudónimo. Sí, claro, que iba con seudónimo, sí, en mi caso sí iba con seudónimo, y claro, no quería ir con mi nombre, claro. y yo lo recuerdo de una manera muy especial. Del año 99, que fue cuando yo me presenté, al año en el que tú lo ganaste, hubo ya cambios muy significativos. El principal fue que 2 años más tarde, coincidiendo con el 50º aniversario, se duplicó el importe del premio. Sí. Varió parte de las normas, variaron partes de... Y por otro lado, tú eras una autora ya muy conocida cuando te presentaste. Yo era una autora muy conocida, y ese año se sumaban a los nervios normales que puedes tener. Tengo que decir que todavía cuando voy a los premios Planeta cada año, cuando ponen la musiquita esa y ya anuncian el... Bueno, me pongo cardíaca otra vez, vuelvo a sentir toda la emoción de aquella noche, la vuelvo a revivir, y bueno, creo que me llaman todos los años para grabarme esta pieza de cómo fue tu premio Planeta, porque yo lo viví como una princesa, lo pasé de maravilla. Además, con la presencia de los reyes. Sí. A mí me entregó el premio el rey Felipe, y siempre digo que estoy muy contenta de que fuera él, porque han sido justo los años en los que se ha vivido una tormenta política a la que todos hemos asistido en Cataluña. Y recuerdo, por ejemplo, el año de Javier Sierra, que que se comía la presencia de los escritores, la actualidad política y de Javier Cercas. Javier Cercas también. También. Estaba ardiendo literalmente Barcelona. Sí, bueno, el año de Javier Cercas había un incendio, la alcaldesa de Barcelona se tuvo que ausentar de la cena porque estaba ardiendo Barcelona. Estas cosas que tiene el Planeta, y que es verdad que la actualidad política es importantísima, la política lo es, todo es política, y la política es importante para todo, pero es verdad que hay una espinita cuando es la noche de los libros, cuando es la noche de los autores, y le roba todo el protagonismo una cuestión política. Y tengo que decir que el hecho de que estén los reyes, estén donde estén, sabéis que cuando van a un evento deportivo, donde estén, el foco se lo llevan ellos, pero es un foco que comparten con el artista, el deportista, en este caso el escritor. Y esa noche, bueno, a la mañana siguiente, desde Australia, mis amigos me decían, hemos visto tu foto con el rey de España, y bueno, dio la vuelta al mundo la foto, y me siento muy, muy contenta por eso. Y también había, como dice Espido, bueno, incorporamos a la charla aquí a Marwan, que después te toca filmar también, Pero bueno, si quieres hacer alguna pregunta, aquí ya sabes que tienes micrófono. Bueno, pues hablábamos de esa noche mágica de los Planeta, cómo vive cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Javier Sierra decía, es que me tocó justo el año que no están los reyes, porque ya no te puedes presentar más al Premio Planeta. No puedes ganar el Premio Planeta porque no te puedes presentar más. No. Y Dolores también vivió esos focos. Eso, yo recuerdo que fui de los primeros en saludarla, porque me topé con ella en ese instante y dije, Dolores, qué alegría. Escucha, el primero fue Carlos Arguiñano, que no me soltaba, me abrazó y
orgulloso y bueno, hubo un momento que alguien me rescató y Carlos, suéltala porque... Sí, y Es verdad. la primera entrevista fue la tuya, sí, Sí, en efectivamente. directo para televisión. Sí. Qué bonito. Bueno, siguiendo con la... Es que estaríamos horas de nuevo aquí con la amiga Espido Freire. Bueno, has hablado antes de novela y la novela histórica también la has tratado y también queríamos saber cómo afrontas una novela como Llamadme Alejandra, donde no solamente es un proceso histórico, la Revolución Rusa, sino también un personaje concreto, una mujer, una zarina, y que además es maravillosa esa novela. ¿Cómo llegas a escribir y por qué ese personaje? Porque murió el día que yo nací. Fíjate. Entonces, las conexiones emocionales que a veces se entablan con personajes históricos o incluso con escritores son así de sencillas. Yo recuerdo haber leído en un viejo diccionario ese dato y haber visto la fotografía de Alejandra Fyodorovna y me acompañó a lo largo de muchos años, pero sin plantearme todavía escribir nada. Yo era una cría. Y no me atrevía, además, a acercarme a la novela histórica porque requería de una documentación y de unas herramientas que me veía poco preparada. Fíjate, para eso abordar. perdona, que te corte, nos dijo ayer, ¿os acordáis? Alicia Jiménez Barlet, lo mismo, no me atrevo, no seré capaz Con la de histórica. documentarme. A ver, es que la histórica tiene varios problemas y muchos prejuicios. Pasa con todos los géneros, ¿no? Pasa también con la novela negra y pasa con romántica. Tiene que ver con hasta qué punto la documentación debe estar presente o no y hasta qué punto cada uno de los hechos ha de estar demostrado o tiene que estar de acuerdo con lo que sabemos de ese periodo, de ese personaje. La novela es ficción por excelencia. Una de las mejores novelas históricas y clásica es Los Tres Mosqueteros, en los que todo es mentira. No son tres, no son mosqueteros. Es un engaño permanente. Se convierten, además, los buenos y los villanos en personajes que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. D'Artagnan, por ejemplo, que fue, por cierto, espía, incluso espió en la corte española en su época, no tiene nada que ver con el personaje que conocemos a través de, sobre todo, la ficción. Y la ficción tiene que imperar por encima de la historia. ¿Por qué se llama novela histórica? Porque el arranque o la base tiene un hecho real o constatado o imaginario, porque también se considera, por ejemplo, novela histórica algunos que están basados previamente en obras literarias como la Odisea o como la Ilíada, en la que no podemos ni documentar ni demostrar esos hechos. Pero tiene que ver con una apariencia, ¿no? Como una especie de elemento dogmático de historia. Y eso conlleva muchos problemas, y uno de ellos es que hay muchas malas novelas históricas con muy buena historia detrás o con muy buena documentación histórica. Entonces, si somos capaces de encontrar ahí ese equilibrio y de perder ese miedo y de no olvidar nunca que lo importante es el personaje, la atmósfera y la trama, llegamos a ese equilibrio. ¿Y eso te pasó en Llamadme Alejandra? Me pasó en Llamadme Alejandra y me había pasado previamente con La Flor del Norte, que es un personaje que se casó aquí en Valladolid, pero que fue princesa de Noruega y fue infanta de Castilla, Cristina Haakon-Nadott, la hija de Haakon, y que se casó con un hermano de Alfonso X el Sabio. Yo descubro esa princesa mientras estoy en Noruega, una estancia de un año que mantuve allí, y descubro que de pronto una chica de la realeza nórdica en el siglo XIII se hace todo el viaje por Noruega, Inglaterra, Francia, el Reino de Aragón para llegar a Valladolid, casarse. Bueno, de hecho se casó, se encontraron con ella a la corte castellana en las huelgas, se casa en Valladolid, va a Sevilla a vivir y se muere en Sevilla. Periplo. La pobre. Qué periplo. Y además muere con 20 y pocos porque no sobrevivió mucho aquí, muere sin descendencia. Y en los años 70, creo que son los 70, aparece una tumba en Covarrubias que se le atribuye como propia, porque su marido, el infante con el que se casó, fue abad en Covarrubias. Entonces, esa historia me atrapa, claro. Y durante varios años la investigo. Veo que hay poca parte en la línea castellana, mucha documentación en la noruega, porque su familia ella era hermana, hija hermana e hija de reyes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay tan poca información en muchos aspectos que puedo inventarme el personaje casi de cero. Cuando doy el salto a la última zarina, Alejandra Fyodorovna Romanova,
todo sobre ella estaba ya dicho y documentado, estaba en periódicos, había películas sobre ella, películas reales y después películas como Nicolás y Alejandra, ¿no? Y me encuentro además con que es un personaje enormemente maltratado por la publicidad política de la época. No es que ella fuera una santa, y además podemos argumentar mucho acerca de la utilidad de unos zares casi feudales en pleno siglo XX, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero es muy interesante descubrir que es una nieta de la emperatriz Victoria, que por lo tanto trae una educación inglesa y alemana a Rusia, que intenta modernizar Rusia y que principalmente es una burguesa atrapada en un giro del destino. Va a llegar y a arrasar con todo la Revolución Rusa y ella la pilla en medio. Y descubrir eso e indagar en sus cartas, en su correspondencia, en su diario, en el inventario de la dote, por ejemplo, estaba muy a mi alcance, y el problema era cómo con tanta documentación dotarla de una voz propia. Adopté una primera persona del singular, me metí dentro de la cabeza de esa mujer muy torturada, muy neurótica, muy preocupada siempre por todo, Y de ahí surge Llamadme Alejandra, que acabó ganando el premio Azorín y que es una de las novelas, pues efectivamente, que más ha gustado. A mí es de las que más me gusta de ella. Y hay una anécdota. Ese día, en la presentación, ¿te acuerdas que fui a Sí. Me presenta Javier Sierra. Sí. Porque Fue mi presentador, exacto. Es uno de mis mejores amigos. Y ahí hubo una comunión muy bonita Sí. entre los tres. A partir de entonces me hago muy amigo de él y de él y de ella. Y tengo una mala suerte de que la invito a mi programa de cine para hablar llevaba muy poquito tiempo el programa, para hablar del libro, pero ese día surge y viene José Luis García, y la pobre no pudo hablar, porque, ¿te acuerdas? Estaba José Luis García. Fui telonera. Fue telonera, Dios mío. Yo digo, tengo a Espido Freire con una novelaza para hablar de la Revolución Rusa, ¿te acuerdas? Hablamos del programa, pero acaparó García, que no ha hecho ninguna película de la Revolución Rusa, pero que sabe tanto, que empezaba a hablar. Ella decía, sí, porque Nicolás y Alejandra, y ya venía claro, porque estaba que enlaza con el cine negro. Bueno, Si alguien te va a interrumpir y te va a arrebatar los focos, que sea García. que sea García, claro que es, obviamente. Pero luego hemos tenido ocasión de resentirnos, Claro, y habrá más oportunidades y por también. supuesto, un lujo Al tenerte. fin y al cabo, vivir o ser contemporánea, como me ha ocurrido a mí, de grandes autores y de cineastas y de fotógrafos y de artistas, te permite conocerlos, Yo tuve la oportunidad de conocer a varios premios Nobel. He conocido a Cela, he conocido a Saramago y he conocido a Vargas Llosa. Me faltó Gabriel García Márquez, y he tenido la oportunidad de hablar con ellos, y no todo el mundo tampoco puede decir eso. Exactamente con los premios Cervantes o con los premios nacionales de literatura, y por lo tanto aprender de quien sabe más que una, que es algo constante y muy habitual, yo creo que tiene que ser una de las lecciones de cualquier artista. ¿Y cómo era Camilo José Cela? Porque, claro, los que no hemos tenido ese acceso, yo además no tuve el honor de conocerlo, sí a Gabo, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, perdón, que además tengo un libro muy bonito que me dedicó, pone a Moisés en su canastilla. Y entonces y pone un dibujo como bajando una canastita por el Nilo. Lo guardo con muchísimo cariño. Y tuve que dar la muerte de Gabriel García Márquez, la di en exclusiva porque me llamó la secretaria Carmen Balcells y me dijo, ha muerto el maestro. 10 minutos antes de empezar el informativo, eso, si lo conocías, como había compartido con él alguna charla, eso fue un choque emocional que tenía que sobreponerme, y rompimos todo el informativo para empezar con esa noticia, y tenía la voz quebrada, porque era ya no solamente los recuerdos que me venían, sino que había muerto uno de los grandes de la literatura mundial. Bueno, este paréntesis publicitario mío. Decía, Nos ha tocado a menudo, y en los últimos años debe ser que nos hacemos mayores, porque estamos perdiendo a gran parte de grandes referentes ¿verdad? en todos los aspectos, ¿no? Te preguntaba por Cela, ¿cómo era realmente? Yo solo puedo hablar bien de él, es decir, en su trato conmigo, que me encantaría poderlo llamar Camilo, pero no fue para tanto. En su trato conmigo fue extraordinariamente generoso. Me dio una serie de consejos muy interesantes. Había leído Melocotones helados en profundidad, y conmigo se portó extraordinariamente bien. He de decir que conmigo la mayor parte de los autores o autoras que tienen fama de come niños se han portado siempre muy bien. Y hablando precisamente de ese ego del que muchas veces nos devora, ¿no?, a los artistas, generalmente los que tienen ese exceso o esa mala conducta, ese comportamiento excesivo o excéntrico demás, son mediocres. Los grandes se comportan de otra manera.
Y ahí puede haber un error o puede haber efectivamente una debilidad humana que te haga o que les haga que en un momento determinado no se porten bien contigo, pero saben rectificar. La mayor parte de ellos tienen un tipo de grandeza. También quizás yo me los he encontrado a veces muy mayores, ¿no? Pero yo recuerdo a Ana María Matute, con quien sí que tuve mucho más trato, y la relación con ella y la manera en la que se volcaba con otros autores como Juana Salaberto, como yo misma, era digna de una maestra, no únicamente de una escritora. No había ahí una rivalidad, no había... Claro. Y he intentado, porque como digo, conmigo ha habido muchos autores que se han portado muy bien y autores grandes, auténticos grandes, he intentado el transmitir en cierta medida también esa idea. No de la literatura como una competencia en la que estamos compartiendo anaqueles, sino como una cadena. Un aprendizaje. Sobre todo es una cadena, es una red. Cuanto más sólida sea esa red, mejor nos irá a todos, a los lectores y a los autores. Y estos festivales precisamente son una muestra de ello. Luego cada una tiene que saber a quién nos cae mejor o con quién tenemos mayor o menor afinidad. Pero en una época en la que todo se expone y en la que muchas veces la privacidad queda al descubierto, también quedan al descubierto las rencillas y las mezquindades de cada uno. Y no trabajar en ellas o no intentar superarlas creo que es propio de una persona particularmente pequeña. Si un autor, si una autora nos intenta engrandecer, lo notarán los autores, su literatura se resentirá, sus historias serán también cada vez más diminutas, menos profundas. Y por lo tanto esa idea de trascendencia, de que lo que yo estoy contando aquí llegue a un lector, en Latinoamérica, pero también en otro idioma volcado, se acabará por perder. Debemos ser menos personajes y pensar que lo que de verdad importa en un sentido o en otro es aquella obra que dejamos. Y la obra no se realiza sola, la obra tiene que ver con una conciencia que se vuelca en aquello que estamos haciendo. Es un ars facere, es un artificio, es algo que se alimenta de nosotros, que nos quita y al que tenemos que dar. Y ahí es donde creo que tenemos que elevarnos en cierta medida un poco de los defectos. Yo soy la primera que tiene 100.000 de ellos, ¿no? Y convertirse en algo un poco mejor, porque los lectores lo merecen y sobre todo la obra lo merece. Y bueno, yo en mi caso, como digo, por supuesto, recibí, pues podéis imaginar, cuando gané el Planeta y cuando he ganado otros premios, o en algunas ocasiones con titulares que no he elegido yo, pues he recibido etiquetas de todo tipo y también recibí mucha envidia. Uy, precoz es buena, no, hablo de otras. Pero he recibido también mi buena ración de críticas. Y es cierto que duelen, pero también es cierto que la crítica dice más de quien te critica que de ti misma. Porque la crítica malintencionada es como el pescado podrido, no se puede ocultar. Y la crítica que proviene de un alma torturada, de una forma o de otra, intenta expandir también esa oscuridad. Eso no significa que agraden, pero desde luego sí que permite relativizarlas. Y permite en un momento determinado también pensar que malo sería que gustáramos a todos, y malo sería que aquello que hacemos sea tan estándar o sea tan del gusto de todos, que no despierte una ampolla, que no haya incluso esa necesidad de emularnos, ¿verdad? Hablabas tú antes del resentimiento, hablabas de esa sensación de amenaza que muchos autores tienen cuando de pronto surgen voces nuevas. Y es cierto, y mentiríamos si dijéramos luego que quienes estamos más consagrados no lo hemos sentido. ¿Qué pinta este aquí? ¿Cómo ha conseguido? Superar eso y sublimar eso creo que es parte del aprendizaje, del propio aprendizaje artístico. Quien no lo pueda o no lo quiera hacer, que no lo haga. Yo me siento mejor haciéndolo. Fíjate, hablabas de grandes autores y nos acompaña Miguel Delibes. Tierra de Miguel Delibes, está aquí la alegoría de muchas de sus buenas obras. Y por ahí anda una ratita. Una ratita, está por allí, claro, por supuesto, están los grandes iconos de la literatura, humildemente creo de los más grandes. ¿Tuviste ocasión de conocer al maestro Delibes? No, a Delibes no. Al leerlo, ¿qué te ha aportado? Delibes es todo lo contrario a la literatura que comenzó a aflorar en mi generación. Gracias. Delibes es la precisión,
Es en muchos La palabra, aspectos, ¿no? sí, no solamente es la palabra, es la evocación precisa y perfecta. Es decir, él no escribe, tiene en ese sentido, o sea, por supuesto que escribe. Me refiero a que no es que elabore una literatura particularmente pomposa. Se nota perfectamente cuál es la huella periodística que durante muchos años dejó en él el absorber la noticia, incluso el dirigir un periódico. Sí. Es directo, es concreto. Tiene perfectamente claro que todo lo que sobra debe ir fuera. A diferencia, por ejemplo, de Cela, que consideraba que todo lo que sobraba no sobraba jamás y que dependiendo de en qué estadio se encontrara y en qué etapa literaria estuviera, lo eliminaba o lo incorporaba. O, por ejemplo, el caso de Ana María Matute, que lo que genera es la confusión entre la fantasía y el costumbrismo. Nunca sabemos dónde nos encontramos, si en una pesadilla, si en un reino imaginario. Incluso cuando Delibes intentó o probó algunos géneros diferentes al puro costumbrismo, siempre sabíamos dónde estábamos con él. Es absolutamente fiable. Lo que escribe se eleva ante nuestros ojos para mostrar una imagen. Y esa imagen muchas veces es terrible. Pienso en La hoja roja, por ejemplo, ¿no? Una novela que yo creo que quizás ahora no lean los jóvenes. En esa relación entre un anciano, pobre, ahora ya no lo consideraríamos anciano a esa edad, entre un jubilado y Desi, esa chica analfabeta que está cuidando de ese hombre y que dice, y desarrolló por su señor ese tipo de cariño que solamente se siente cuando una mujer le ha lavado 3 veces los calzoncillos a un hombre. Es decir, es absolutamente preciso. Es cierto que después llegó un costumbrismo urbano que dejó de lado ese interés por lo rural que habían desarrollado muchos autores a lo largo de los 50, los 60, los 70, pero Delibes, que está envejeciendo muy bien y que está, yo creo que ganando altura según pasa el tiempo, no ocurre con todos los autores, creo que será más valorado y mejor comprendido dentro de unos 15 o 20 años de lo que es en la actualidad. Sí, yo creo que, por supuesto no en Castilla y León, pero en muchos otros terrenos, en muchos otros lugares, territorios, necesitamos distancia con los autores que murieron hace unos años. Pues ahora se va a cumplir 25 años de su última obra maestra, El hereje. Va a haber una edición especial, me parece, y va a ser una excelente oportunidad, tal vez de comenzar a leer a Miguel Delibes con su última novela. Claro. Que no quería escribir, además. Es que es una novela muy peculiar. Sí, es una novela, además, que se aparta, como decía antes, de todo o casi todo lo que había escrito hasta entonces, ¿no? Aunque vemos notas y hay pequeños rasgos. Bueno, yo no soy especialmente experta en literatura española, como digo, mi especialidad es sobre todo la inglesa, pero hace esos 25 años, que fue cuando yo comencé a publicar, tuvimos Olvidado Rey Vudú, tuvimos El hereje y tuvimos toda una serie de buenas novelas, de magníficas novelas, que ahora, para mi pesar, las nuevas generaciones prácticamente no leen. Es el momento, por lo tanto, como ha pasado con otras generaciones, de reivindicar según qué tipo de autores y según qué tipo de lecturas, ya con la mirada más clara, porque no todo lo que han escrito los autores de esa generación sobrevivirá ni valdrá, y por lo tanto volverlo a colocar. Y esa labor nos corresponde en muchos sentidos a los lectores contemporáneos y también a los autores contemporáneos. Abandonar, por lo tanto, nuestro propio ombligo, que está tan acariciado y tan mirado, para fijar la vista y la atención en otros autores. Yo creo mucho en la divulgación, creo mucho en la enseñanza, dirijo 2 másteres de creación literaria porque considero que aquello que tanto me ha costado a mí aprender es mi obligación el facilitárselo a las generaciones siguientes, pero creo mucho en la divulgación, en acercar y enseñar a personas que no tienen por qué ser expertas, ni siquiera les tiene por qué gustar la literatura, el arte, la historia, y convertirlo en algo que sea atractivo y que nos permita seguir generando esa cadena de la que yo hablaba antes, ¿no? Añadiendo, tenemos aquí una mosca que está estupenda. No, esta es la abeja maya. Esta es una abeja. Esta es la abeja maya. Entonces hay que respetarla. Ir añadiendo distintos eslabones a esa cadena porque no sabemos dónde nos llevará. Nos queda muy poco tiempo, es un lujazo escucharla, pero es que se nos acaba el tiempo. Y te quedarán un montón de preguntas porque yo hablo como... No, bueno, mira. Madre mía. No, pero yo ya sabía, os lo he dicho antes, ¿verdad? Digo, todas estas, yo conozco a Espido, yo sé que es un lujo escucharla, pero claro, no podemos obviar tu último trabajo, tu última novela tu último ensayo con Espasa con La esfera de los libros. La esfera de los libros, y que además es muy peculiar porque es 100 objetos de la mujer. Lo que está ya hecho
ya está hecho, Moisés. Entonces, volver a escribir una historia, por ejemplo, de la humanidad, ¿no? Porque, ¿para qué ser poco ambiciosas? Basándonos en biografías o en periodos históricos, es algo que ya mucha otra gente ha hecho muy bien. Cuando abordé la biografía de Teresa de Jesús, Para vos nací... Madre mía, qué trabajo. Me lo planteé como un mes con 31 aspectos distintos de Teresa de Jesús. Las biografías convencionales ya estaban hechas y muy bien hechas. Cuando abordé Tras los pasos de Jane Austen, que hablaba precisamente de Jane Austen, hay biografías como la de Claire Tomalin o la de Lucy Wolsey, que son estupendas. Yo tenía que hacer otra cosa. En la historia de la mujer en 100 objetos, lo que hago es basarme en aquello que la historia muchas veces ha descuidado, que es cuando una persona desaparece y queda un legado detrás o queda un objeto, una tela, una mesa, una silla, un orinal, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? Y en la historia de la mujer, en este caso, obviamente se incluye también el varón, porque no es posible entender la historia de una sin el otro. Lo que hago es, a lo largo de más de 100 objetos, pero bueno, son 100 capítulos, abordar desde la prehistoria hasta nuestros días qué nos cuentan los objetos. Algunos son netamente españoles, como la mantilla, por ejemplo, pero otros son internacionales. Por ejemplo, el cerrojo que nos permitía cerrar la cancela del ganado. ¿Qué tiene que ver eso con la mujer? Búsquenlo. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, las pinturas prehistóricas con la presencia de la mujer? Pues precisamente los últimos estudios nos han incorporado presencias invisibles, las de niños, las de ancianos, las de mujeres, a ese devenir de la historia. ¿Qué tiene que ver la jícara de chocolate? Por ejemplo, ¿de dónde viene la expresión dar jicarazo? Que significaba que a uno lo envenenaban. Pues tiene que ver precisamente con la introducción del chocolate a través de distintas reinas desde España, bueno, desde América a España, al resto de Europa, a través de distintos convenios. ¿Y qué objeto te ha llamado más la atención de todos los que has estudiado? Dejé muchos fuera, porque se pueden imaginar reducir una historia de miles de años a 100 objetos, pero hay uno, bueno, hay muchos que son claves. Uno de ellos es la sábana de la noche de bodas, por ejemplo, ¿no? Pero hay uno en particular que me llamó mucho la atención, que fue el Tipex. ¿El Tipex? El Tipex es un invento muy reciente. Sí, sí. Y es un invento que hemos usado todos. No sé si todos, desde la infancia, pero todos en algún momento de nuestra vida. Primero con la máquina, antes de que el ordenador nos facilitara ese proceso. Ordenador que, ahí está Ada Lovelace, hija de Lord Byron, bueno, ya lo verán. Lean este libro que es maravilloso. Pero en el caso del Tipex, fue una mujer quien lo inventó. ¿Qué tipo de mujer? Una secretaria. ¿Por qué una secretaria? Porque era la que se daba cuenta de que había errores que se podían corregir muy fácilmente y lo comenzó a fabricar, a elaborar en la cocina de su casa, que la puso perdida, obviamente. Se puede imaginar lo que es elaborar Tipex casero en la cocina de una casa con varios niños. Y hubo un momento en el que se dio cuenta de que sus amigas lo escogían, que funcionaba, y por lo tanto decidió patentarlo y comercializarlo. Lo comercializó ante un comité de jefazos, señores. Y esos jefazos desecharon comprar el producto porque consideraban que no tenía futuro. ¿Por qué no tenía futuro? Ninguno de ellos había escrito jamás una sola carta a máquina. Las dictaban, las redactaban, las escribían a mano y después eran las secretarias quienes las pasaban. Por lo tanto, no vieron la necesidad de que existiera el Tipex. Eso me parece interesante y me parece muy fascinante. No traigan lecturas equivocadas de lo que estoy diciendo. Es decir, me parece importantísimo el que en los grupos humanos, tanto de trabajo como políticos, como de solidaridad, existan distintas generaciones, distintos sexos y distintas habilidades, de manera que unos completen las de otras. Necesitaban a esas secretarias y no sabían qué necesitaban sus secretarias. Lo mismo ocurrió con los pañales desechables, exactamente lo mismo. Fue una mujer quien los inventó, quien propuso que se comercializaran. Un comité de varones decidió que aquello no tenía futuro. No cambiaban pañales. No podemos tampoco juzgar a quienes se encontraban en ese momento en la élite. No podemos entender el pasado con los ojos del futuro, y eso es algo que también intento transmitir en este libro. Intento contextualizar por qué algo se consideraba adecuado y por qué se ha mantenido, incluso muchas veces en contra de los intereses de las mujeres por las propias mujeres. Y de qué forma podemos evitar errores pasados en un presente que continúa siendo conflictivo, duro,
que no sabemos qué nos deparará en un futuro inmediato y en el que necesitamos cada vez más herramientas y cada vez más conocimiento. Me lo pasé muy bien. Casi me cuesta la salud, porque fue un proceso mucho más duro y mucho más arduo de lo que yo pensaba. Y reducir, imagínense la documentación de cada uno de los objetos y demás, reducirlo apenas a 2 páginas y medio, cada uno de ellos fue también considerable. Durante este año, de hecho, he estado menos productiva en lo creativo porque me he estado recuperando un poco del esfuerzo psicológico. Una ya no es tan joven como solía ser, aunque nadie lo diría. Y la cosa está en que... No, es que eso es un problema. El haber sido siempre tan joven hace que de pronto la gente se olvide de que tengo casi 50 años. Y claro, con casi 50 años no trabajas a la misma velocidad que cuando teníamos 21 o 22, en el que la vida estaba ahí para que tú la devoraras, ¿no? Entonces, el marcar también esos ritmos y esos tiempos es parte del envejecimiento y de ese proceso de madurez que a mí me está costando un poco más que a la media. Y bueno, el libro está cargado de humor, pero también de rabia en algunas ocasiones y otras veces de extrañeza, porque he ido descubriendo ese proceso también por mí misma. He desmentido también algunos tópicos que todos hemos aprendido de una forma o de otra y espero de verdad que les guste porque ha sido escrito con todo el mimo y con todo el amor. Yo les recomiendo que lo compren y lo lean, porque es una aventura leerlo y sobre todo porque descubres, como ha dicho ahora, muchas sorpresas. Está ahí fuera, al igual que el libro de Marwan, que por cierto, mientras Espido Freire estará arriba haciéndose la foto protocolaria y lo que estamos haciendo, en fin, tenemos ahí una serie de cositas que no desvelamos para que lo vean posteriormente. Él va a estar filmando libros. Nos vamos a ir ya, pero ¿en qué está ahora, aparte de recuperándose, en qué está trabajando? Me recuperé Espido? ya, ¿eh? Sí, bueno, ya está recuperado, pero el libro es de hace unos meses. ¿En qué está trabajando Espido Freire? ¿En qué estoy trabajando? ¿En un disco de música clásica, por ejemplo? No, estoy escribiendo mi tesis, porque estoy ahora finalizando el doctorado en Historia. Entonces me toca el trabajo de fin de máster y la tesis. Suspiro. Es que el problema de los profesores de historia es que no te dejan inventar. Entonces, novela histórica, metes ahí, es como, documentame esto. Pues, como, usted sabe quién soy yo, ¿por qué tengo que documentar nada, ¿no? Pero sí, es muy preciso. En ese sentido, el libro, el de la historia de la mujer en 100 objetos, me ha servido para también adoptar una técnica mucho más rigurosa, muy diferente. Entonces estoy con eso, con una novela juvenil que ya tengo que entregar, bueno, de hecho tenía que entregar hace 2 meses, pero no pasa nada. Y después con una novela ya para adultos, que espero que vea la luz el año que viene. Tuve la suerte de obtener una de las becas del Ministerio como escritora residente en el extranjero. Estuve en Suecia documentándome. Ahí tienen ya. En Suecia. Sí, pero no va por donde ustedes piensan. Da igual lo que estén pensando, no va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. Es un tema absolutamente extraordinario, diferente, distinto. Sí. Se le ilumina el rostro, eso es que es una novela. Si sale lo que yo tengo en mi cabeza, va a ser espléndida. También. Bueno, pues a lo que voy. Espero que esa novela aparezca durante el año que viene. Espero también que ustedes la disfruten tanto como yo la estoy disfrutando, porque me estoy sumergiendo en... Bueno, claro, yo estuve en Noruega. El noruego y el sueco son más o menos similares, pero la mentalidad y los 2 países no tienen absolutamente nada que ver. Entonces yo pensaba, ¿te va a servir los deberes ya reales? No valen para nada. Hay que partir desde cero, hay que meterse en otro mundo, recorrer los paisajes, recorrer la mentalidad, entender cómo estaba conectada en según qué momentos, por ejemplo, Suecia con Inglaterra, con Rusia, con Irlanda. Y todo eso es tan fascinante que a veces perdemos de vista el eje de la novela, que son los personajes y la historia. Pero si no supiéramos eso, ¿para qué escribir? ¿Para qué continuar inventando el mundo en 250 páginas? ¿No? Menos Posteguillo, que lo hace en el doble. Pero que ya tienes 6 en la cabeza. Ya tienes directamente el Imperio Romano en lo suyo. Pero eso es el proyecto que tengo. Continuaré escribiendo para audio porque es algo que me ha gustado mucho y posiblemente intentaré iniciar algún proyecto audiovisual, pero llevo diciendo eso 3 años y al final se acaba postergando o metiéndose otras cosas por
por medio. El máster, que me requiere pues la dirección y la supervisión de casi 120 alumnos, aspirantes a escritores. Tenemos muy buena cantera. Bueno, tenemos buena cantera, tampoco vamos a emocionarnos, que si no, no trabajan. Y a partir de ahí, los viajes literarios que llevo a cabo, que me dan la vida, me permiten llevar a viajeros conmigo y conocer el mundo de las Bronte, de Jane Austen, de Karen Blixen, de James Joyce. Ahora el viaje que he hecho por Gales está pensado precisamente para por ahí. Seguiré con Agatha Christie, con Lord Byron y quiero también iniciar uno por la zona de Turquía, otro a Japón, también con lectores. Y todo lo que me gusta cabe dentro de un libro. Entonces hay que sacarlo dentro del libro para compartirlo con otros. Pues qué maravilla. Pues mira, no te he preguntado sobre filosofía, ¿has visto? Porque así la obligo a que volvamos a tener otra charla. Cuando tú quieras. Y de esta manera, ya lo sé que sí. Muchísimas gracias. Espido Freire.